de responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Radio Caracas Radio tiene un compromiso con Venezuela. Ese es nuestro principio fundamental. Todos estamos en situación de incomodidad. Absolutamente todos aquí en Venezuela. Yo no conozco a un venezolano de bien, y hago énfasis en esta frase de bien, que no se sienta mal. Todos hemos sufrido el colapso total. El caos ha llegado a Venezuela. La falta de energía eléctrica que ha sufrido toda Venezuela es histórica. No hay reseñas, no hay comparaciones históricas. Esto ha ocurrido y lleva más de 100 horas en algunas ciudades. Y cuando hablamos de 100 horas, tenemos que imaginarnos el drama y el tamaño del drama. Familias enteras sufriendo, millones. Padres angustiados por sus hijos. Hijos angustiados por sus padres. Los 4 millones o más de venezolanos en el exterior, preocupados por sus familiares aquí en Venezuela. Todo esto producto no de la ineficacia, no de la ineficiencia. Es producto de la ejecución y el éxito de un plan preconcebido. ¿Por qué es un plan preconcebido? No haberle dado mantenimiento a lo largo de todos estos años al sistema eléctrico. Es un plan preconcebido cuando usted ve las cifras de las inversiones que se hicieron. Dinero del Estado venezolano para el bienestar de cada uno de los venezolanos desaparecido en los bolsillos de unos pocos. Eso también tiene rostros, tiene nombres y tiene apellidos. Y es obligación de cada uno de los venezolanos señalarlo, condenarlo y no perdonarlo, porque esto se ha llevado vidas humanas, la de nuestros propios hermanos venezolanos. Muchos me preguntan, ¿qué prefiero, el agua o la luz? ¿El jabón o la comida? Cuando llegamos a ese nivel de preguntas, es porque muchos se han acostumbrado al caos. Y justamente eso es lo que no debemos hacer. No podemos acostumbrarnos a este caos. Aun cuando llegue la luz en su casa, la oscuridad siempre va a estar sobre Venezuela mientras los usurpadores estén en el poder. ¿De qué nos vale a algunos tener luz o agua o comida sin luz y una cosa y la otra si no tenemos país? Si no somos libres. Ha llegado la hora del basta ya. Ha llegado la hora de decir, aun cuando usted trabaje para los usurpadores, yo hasta aquí llego. Porque de nada le vale tampoco un 15 y un último proveniente del usurpador, que muy pronto se va a acabar, si usted va a pasar a la historia como cómplices de ellos. ¿Cómo van a ver a sus hijos a los ojos mientras están allí recibiendo
uno que otro alimento, hasta abril, mientras a su alrededor muere la gente. Yo creo que ha llegado el momento de reflexionar y tomar la gran decisión. Y esa gran decisión se llama ser venezolano. Bueno, hoy es miércoles de Libertad sin Adjetivos, pero no está con nosotros, lamentablemente, nuestro queridísimo profesor Daniel Barnaghi. El profesor Daniel Barnaghi también está en emergencia, atendiendo situaciones de emergencia en su trabajo, porque como les decía al principio, no escapamos del caos que estamos viviendo. Pero como lo prometido es deuda, y quedamos con ustedes y les dimos la palabra de que repetiríamos o continuaríamos trabajando el tema con el doctor Luis Alejandro Aguilar, el tema del miércoles pasado, sobre la situación terrible que tenemos, este grave conflicto, porque es que cuando vemos que más de 50 países respaldan al presidente encargado Juan Guaidó y hablan de Venezuela, cuando vemos que los organismos y los multilaterales, ONU, OEA, Unión Europea, Grupo de Lima, los presidentes de los países están indignados por lo que pasa en Venezuela, eso debe darnos una idea del tamaño del problema en el que estamos metidos aquí los venezolanos. Esto es histórico, no tanta gente se ocupa de un país. Debe decirnos que nosotros tenemos también que buscar nuestras propias herramientas, nuestras alternativas y entender que si no participamos todos y si no estamos enterados todos de lo que nos ocurre, no vamos a salir de esto. Yo sé que mucha gente está buscando necesidades básicas, pero de nada sirve cubrirlas por horas si al día siguiente sigue la oscuridad, sigue la falta de agua. Y todo lo que esto nos va a traer en un futuro muy cercano, y estoy hablando de semanas, que son epidemias, que son situaciones incómodas, porque el agua de los camiones cisternas no es el agua, no es un agua tratada, mucho menos el agua que están sacando del Guaire. Entonces no hay que ser experto para visualizar una gran hecatombe que se nos avecina. Pero bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Luis Alejandro Aguilar. Gracias por estar aquí con nosotros y con nuestra audiencia, Luis Alejandro. Hola Thais, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que nosotros no tenemos, ni siquiera creo que tenemos el derecho de considerar normal lo que es anormal, lo que es ineficiente, lo que no está funcionando como se espera que funcione. Una capacidad instalada de miles de megabytes, de megavatios, y resulta ser que solamente está operando un 10, un 15% de esa capacidad instalada. Eso no es normal. Eso, por cualquier perspectiva, desde cualquier punto, por cualquier cristal que tú lo quieras ver, eso es un real fracaso, total fracaso. Todo lo que pasó con el apagón, todas las consecuencias trágicas que han venido como consecuencia del apagón, es anormal, es inexplicable. Es inexplicable desde el punto de vista civil, es inexplicable desde el punto de vista constitucional, es inexplicable desde el punto de vista de los derechos humanos, es inexplicable desde el punto de vista militar, es inexplicable desde el punto de vista de protección civil. Venezuela no tiene ninguna capacidad dentro de esos aspectos, dentro de esas áreas, para responder a este primer campanazo que se ha dado y que lamentablemente tenemos la impresión de que se va a repetir cada vez peor y en condiciones más difíciles. Tú has enumerado prácticamente instituciones del Estado que no existen, porque no existe ninguna institución del Estado, y cuando eso ocurre tenemos a un país desmantelado completamente. En ese desmantelamiento, que bueno, que ha sido un plan, porque cuando tú tenías a un Hugo Chávez en el 2009 anunciando con bombos y platillos
en cadena de radio y televisión, en la misma cadena de radio y televisión en la que también condenaba a venezolanos que se le oponían, los condenaban a la cárcel y los ordenaba su detención. También vemos que allí él anunciaba millones de dólares de inversión. Si eso hubiese sido cierto, ¿tú crees que hubiésemos tenido o vivido lo que estamos viviendo todavía? Lo que ocurrió con la administración y la gerencia financiera del Estado, por experiencia personal te puedo decir que comenzó desde casi los 2 meses en que tomó el control el régimen chavista. En particular en esta experiencia era una operación de crédito público, y la operación de crédito público tenía como destino financiar una obra que era de vital importancia para la definición del mar territorial de Venezuela. Allí se vio cómo los ministros, los representantes en entonces Ministerio de Finanzas, los representantes del Banco Central de Venezuela, empezaban con la tímida actitud de pasar por encima de las leyes, pasar encima de la ley de presupuesto, pasar por encima de la ley de crédito público, hasta el punto en que hoy hablar de presupuesto, hablar de el Tesoro Nacional, hablar de la Hacienda Pública Nacional es prácticamente un chiste viejo y mal recordado. Claro, eso no existe. Estamos hablando, estás ratificando entonces lo que te decía. No comenzó en el 2009, es una reseña solamente de una parte de la destrucción. Comenzó desde el mismo día en que ellos llegaron al poder. Y si no tenemos instituciones, Luis Alejandro, y entre esas instituciones que tú has enumerado está la Fuerza Armada Nacional, tampoco existe, que sería, de acuerdo al mandato constitucional que se encuentra estipulado en el título de la Seguridad y Defensa de la Nación, debería ser la institución llamada a ponerse del lado de la legalidad y estar del lado del presidente encargado, Juan Guaidó, para asumir las riendas de un gobierno interino y luego ir a una transición y rescatar a la República. Eso tampoco lo tenemos. Entonces, hay muchas opiniones, incluso desde afuera, muchísimo, sobre todo desde Estados Unidos, donde nos dicen a diario que todas las opciones están sobre la mesa. Sabemos que esto es una retórica de todos los presidentes de los Estados Unidos, pero solamente es Estados Unidos, le corresponde a Estados Unidos anunciar que va a salvar a los venezolanos del secuestro en el que están sometidos, o tenemos nosotros instrumentos internacionales, y de eso conversábamos el miércoles pasado. Tú y Daniel hablaban y analizaban la Convención de Ginebra. Estaban haciendo escenarios sobre el tema, hablaste sobre la teoría de los juegos, pero del miércoles acá la situación ha empeorado. Creo que entramos en una dinámica de caos de la que no vamos a poder salir muy pronto, porque la situación del sistema eléctrico no solamente colocar repuestos, sino que ha dejado, como bien tú decías, muertos, ha dejado desolación, ha dejado una estela. ¿Qué instrumentos podríamos nosotros invocar aquí en Venezuela que no sean solamente esas opciones que ilusiona a muchos venezolanos y que invoca a Estados Unidos? Fíjate que el miércoles pasado nosotros estábamos hablando, yo creo que es una cosa, estábamos hablando sobre el tema de las convenciones de Ginebra. Tal vez el enfoque era equivocado. El enfoque debería haber sido haber llegado a las conclusiones y en base a las conclusiones pues ir llevando los argumentos a favor, los que oponen, las contraposiciones o los contraargumentos. En realidad nosotros hay 2 premisas fundamentales. La primera es que nosotros estamos en un conflicto bélico con la República de Cuba. De lo cual, por cierto, yo me enteré
en un viaje que hice a La Habana, el último viaje que hice yo a La Habana, en agosto del 2008, en donde me encontré, del cual viaje obtuve una gran cantidad de información, tengo una cantidad de anécdotas. Sin embargo, una de ellas fue un mensaje escrito que dejó un miembro de lo que vendría a ser el régimen actual. En aquel momento no se habían celebrado las elecciones, faltaban como unos 5 meses. Y decía claramente que celebraban el convenio de unificar el gran proyecto de la unión de Cuba y Venezuela bajo el régimen revolucionario creado por los hermanos Castro, que es el castrocomunismo. Cuando digo que Venezuela está en una situación de conflicto bélico con la República de Cuba, se presentan 2 oportunidades. Se presentan las personas que puedan decir, sí, eso es verdad, estamos en un conflicto bélico. En consecuencia, si estamos en un conflicto bélico, cualquier acción que se realice en contra de Venezuela es en realidad un acto de agresión contra la República de Cuba. ¿Esa es nuestra situación actual? Yo creo que es nuestra situación actual. Okay. Eso porque cuando vamos nosotros a tener nuestras opciones sobre la mesa, porque si esa fuese nuestra situación actual, deberíamos tener un escenario para reaccionar ante esa situación. Pero tenemos que ir a una pausa, Luis Alejandro. Vamos a dejar esto al aire y cuando regresemos vamos a analizar con el doctor Luis Alejandro Aguilar este escenario que nos ha planteado. Nos dice, Venezuela está en un conflicto bélico. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada o las Fuerzas Armadas de Cuba han penetrado a las Fuerzas Armadas de Venezuela y están aquí. Eso lo estamos analizando y fundamentando en este convenio de Cuba con Venezuela de hace algunos años. Al regreso vamos a explicarles cómo saldríamos de esta situación. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Amigos, gracias por vuestra sintonía. Estamos acá en Buen Provecho. Hoy estamos conversando sobre esas opciones que debemos conocer todos los venezolanos. Hay instrumentos internacionales que nos arropan, significa que nos protegen. Son instrumentos internacionales que le dan a la humanidad el rostro de civilización, de civilitud. Son los instrumentos que protegen a las naciones de los tiranos.
Todos estos instrumentos provienen, son convenios, acuerdos internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una línea del tiempo, una línea histórica, un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese después protege al individuo, le da derechos y le da deberes. Por eso es por lo que es inconcebible que un país esté dominado por un tirano, por un usurpador. A pesar de eso, me dirán ustedes, pues después han habido tiranías, sí, pero esos pueblos no han estado solos. Esos pueblos han tenido ayuda. Y de eso es lo que estamos hablando en este momento. Estábamos hablando de un convenio que firmaron y que los venezolanos ni se enteraron. Convenio Cuba con Venezuela. Nuestro invitado, Luis Alejandro Aguilar, nos lo está explicando. Y nos está diciendo que desde ese día estamos en conflicto, un conflicto bélico. Al comprobarse esto, porque esa Fuerza Armada Nacional es una caja negra, esos señores que están allí, que yo los he llamado en mi libro políticos armados, aceptaron que ingresara una Fuerza Armada extranjera, Luis Alejandro. Pero no cualquier Fuerza Armada extranjera, porque quiero que aquí hay un agravante. Esa Fuerza Armada extranjera es el castrocomunismo que asesinó a nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas en plural en los años 60, porque esta idea de someter a los venezolanos no es nueva, es muy vieja. Pero aquí la democracia no se los permitió y los sacó a plomo limpio. Entonces, están allí. ¿Cuál sería el escenario? ¿Cuál sería la reacción a la situación? ¿Y qué deberíamos nosotros hacer? Yo creo que tienes toda la razón. Las Fuerzas Armadas venezolanas derrotaron la primera versión de lo que era la receta o la receta castrocomunista. Ellos se dieron cuenta que ellos no podían militarmente y empezaron a desarrollar una nueva técnica, una nueva manera que dentro del punto de vista del derecho humanitario se llama un método de combate. Ese contacto que te mencioné en La Habana no fue un convenio entre estados, fue un convenio entre grupos, entre una nación que era Cuba y unos aspirantes a gobernar que estaban en Venezuela en plena campaña electoral y que era su interés asegurarse que tenían los medios y las herramientas para lograr lo que hoy estamos viviendo. Venezuela, o sufriendo. Hoy Venezuela está invadida por la República de Cuba, de una forma inédita. Para poder nosotros explicar esa situación de la invasión, hay que ir paso por paso y con lógica. Tú debes, para definir un conflicto, y un conflicto armado o una situación de violencia extrema, tienes que recurrir al primer elemento que es característico en el cambio de las naciones en cuanto a sus relaciones internacionales, que es el principio de la progresividad de los derechos humanos. En 1977, en el protocolo adicional número 1 y el número 2, hay un cambio de actitud en el mundo. Pareciera como que hay un grupo de pensadores, un grupo de políticos, un grupo de personas con influencia que desean incorporar un nuevo paso, subir un nuevo escalón, hacer las cosas bajo una nueva perspectiva. Que los pragmáticos podrán decir que esa perspectiva es idealista. Sí, es idealista y tiene que ser idealista. Uno de los considerandos de este protocolo decía, recordando que en los casos no previstos por el derecho vigente, es una convención de las Naciones Unidas entre todas las naciones, es decir, un cambio extraordinario en el derecho internacional público. Eso sería traducido de modo coloquial, donde hay un vacío, una laguna legal, ¿no? La persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad
y de las exigencias de la conciencia pública. La fuente de derecho, en caso de una laguna, queda bajo la protección y la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias que demanan de la conciencia pública. Eso hace que la interpretación de los derechos humanos no pueda nunca quedar vacía, no pueda quedar nunca no regulada. O desamparado. Y por supuesto no puede estar desamparado y no puede ir en contra de las exigencias de lo que una conciencia pública nacional, regional, internacional demanda como lo que sería normal para un ser humano. A partir de ese cambio, de esa situación, empezaron y esto te traje aquí en la línea del tiempo. Estupendo. Empezaron a desarrollarse nuevos convenios que empezaron a enriquecer el derecho humanitario. Teníamos la Convención para la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, Convención sobre los derechos del niño, Convención sobre los derechos de personas con discapacidad. Tú dices, bueno, pero esto no tiene nada que ver con las situaciones de conflictos armados o de violencia extrema. ¿Sí? No, sí, no. ¿Sí lo tienen? Sí. Y te voy a dar un ejemplo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Aquí además, este mapa que me estás entregando es el mapa situacional de la situación de Venezuela, porque cada convenio que tú has enumerado aquí y los que faltan han sido violados por el régimen usurpador de Venezuela. Fíjate el ejemplo de cómo entonces se interrelacionan los unos con otros. Unos con otros. En la Convención, por ejemplo, sobre los derechos del niño de 1989, el artículo 38 prohíbe que se empleen en ejércitos o fuerzas armadas a menores de 15 años. Anteriormente era menores de 18 años. La Convención de los Derechos del Niño lo cambia a 15 años, específicamente para conflictos armados. Entonces, los conflictos armados no se rigen solamente por los convenios de Ginebra. Los conflictos armados tienen que ser interpretados. Han evolucionado. Porque han evolucionado. Hablábamos de las convenciones de Ginebra el miércoles pasado y el doctor Luis Alejandro Aguilar, nuestro invitado, nos ha traído la evolución de esos artículos que supuestamente no aplicaban para el caso de Venezuela. Pero cuando tú me muestras este mapa situacional, porque son convenios además firmados por Venezuela cuando era Venezuela, así es, cuando era Estado, ya no es un Estado, solamente queda el nombre de Venezuela, debajo un terreno baldío, sin orden, sin ley, manejado por la barbarie, que ha violado todo esto. Entonces estos personajes, te voy a preguntar, estos personajes que están ya, porque ni siquiera tenemos que decirle al mundo que esto está pasando, porque el mundo ya lo sabe, Luis Alejandro. ¿Cuál es la situación de este régimen usurpador ante las naciones del mundo? Por ejemplo, hablemos, los países de la OTAN, que son los referentes para salvar a los países de estas situaciones. ¿Podrían la OTAN revisar este asunto? No solamente Estados Unidos, porque ya hemos dicho que Estados Unidos habla y amenaza y dice y ya retira entonces su personal y la gente imagina que bueno, que en 4 días va a pasar como Panamá. ¿Cuál es el momento en el que se toman estas decisiones? Si nosotros aquí ellos han incumplido todos los convenios. Una cosa es lo que debería suceder, el deber ser. Otra cosa es lo que sucede dentro de la esfera internacional. Lamentablemente nosotros estamos absolutamente dependientes de las voluntades de las naciones extranjeras, porque nosotros en Venezuela,
con el régimen y los mecanismos de invasión, con la presencia de los grupos armados no estatales, con la presencia de los grupos terroristas, sin la asistencia o sin el cumplimiento de los deberes de nuestra propia Fuerza Armada, de preservar nuestra soberanía, preservar el orden constitucional, restablecer la Constitución, colocar a quien corresponde en la oficina, en el puesto que le pertenece por las disposiciones de la propia Constitución que está vigente aunque no se aplique. Eso, eliminar eso, nosotros solos no podemos. Nosotros tenemos la obligación de participar activamente, de hacer todo lo posible, hacer todo cuanto esté en nuestro alcance, de manera de que cese la usurpación. Pero las Fuerzas Armadas, los grupos armados no estatales, los grupos beligerantes, los grupos terroristas que están aquí en Venezuela, piensan de una manera totalmente distinta a como nosotros pensamos. Ellos existen y son así grupos violentos y grupos fanáticos porque a ellos no les importa la dignidad humana. O les importa, perdona que te interrumpa, preservarse, protegerse, están atrincherados en Venezuela, quizás sean hasta enemigos entre sí, Luis Alejandro, pero como tienen un enemigo común que los quiere sacar de aquí de Venezuela, quizás por eso están unidos, pero se comportan realmente como las mafias, se comportan realmente como la Cosa Nostra, como esas familias que tienen que secuestran. Ahora, en una situación de secuestro siempre hay un negociador. ¿Quién es para ti el negociador ideal en esta situación entre quienes usurpan el poder de Venezuela y tienen secuestrado a todo un país y el camino hacia el mundo libre? La referencia al secuestro, que es un crimen sumamente doloroso y cruel, efectivamente en algunos momentos está marcado en una etapa de negociación en donde se escogen negociadores y se establecen términos y ambas partes se dan una recompensa, una suerte de obtener lo que desean, uno la liberación del rehén, el otro pues el dinero, el oro, lo que hayan querido obtener. Pero nosotros no estamos en términos de negociar. Esto no es una negociación. ¿Qué es esto? Esto es un acto de violencia que es de persuasión, es imponerte, utilizando métodos, utilizando instrumentos, utilizando técnicas para persuadir al otro e imponerse, eliminando el otro, quedándose el que logra el objetivo. Eso no es una negociación. O será una negociación al estilo soviético en los campos de concentración. O una negociación porque cuando vemos a diferentes personajes de la vida política de Estados Unidos encargados del caso Venezuela, porque somos un caso, una situación quizás de estudio para el día de mañana, vemos cómo con absoluta claridad y vergüenza para nosotros los venezolanos les ofrecen salvoconductos. Salgan, váyanse, les dejamos las visas, les dejamos parte del dinero que se han robado, les permitiremos a sus familias que salgan, o si no, vienen más sanciones. O sea, eso también está sobre la mesa en el ambiente y le está diciendo al mundo y a los venezolanos que realmente estamos secuestrados y que no hay ni siquiera una Fuerza Armada Nacional, porque ese mensaje también es para muchos militares o muchos políticos armados que están allí. Entonces, ante esa situación,
pienso que ellos están tratando de negociar la salida de ellos para que nos dejen en paz. Pero tenemos que ir a una pausa. Al regreso, tenemos pocos minutos para darle a nuestra audiencia algunas alternativas para que pisen tierra. ¿Van a venir a salvarnos? ¿Hay posibilidades de una coalición internacional? ¿Están dispuestos esos países a utilizar los recursos de sus contribuyentes para salvar otro país? ¿Puede venir una coalición más grande a salvarnos? ¿O hay un mensaje claro en la salida de todo el personal que quedaba en la embajada americana? No me respondas ahora. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Alejandro Aguilar. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y, muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Estamos al aire y bueno, estamos en vivo. Nos acompaña Carolina Jaimes Brand, ya está con nosotros y está transmitiendo desde su cuenta de Twitter nuestro programa de hoy, y algo que siempre le ha gustado a la audiencia, Carolina, que es saber qué conversamos en los intermedios y en las pausas. Antes de irnos a este breve receso, yo le preguntaba a nuestro invitado, el doctor Luis Alejandro Aguilar, sobre cuáles son nuestras opciones y qué debemos esperar. ¿Qué significa la salida de, se los preguntan todos los venezolanos que tienen muchas expectativas, la salida de lo que quedaba del personal de la embajada americana? Y entonces comienzan a recordar que eso ocurrió en Panamá y 4 días después pues llegaron a buscar al dictador. Pero ¿qué significa también que todas las opciones estén en la mesa, de acuerdo como lo han dicho otros presidentes de Estados Unidos también, Donald Trump? ¿Y qué significa que el mundo en este momento esté protegiéndonos? Tenemos poco tiempo y vamos a nuestras conclusiones del programa de hoy. Honestamente te respondo que no tengo la más remota idea. Y además, sobre esos temas no opino, porque cada vez que he opinado me he equivocado. ¿Cuál específicamente? Preguntas qué va a pasar en el año 20 años, imaginando situaciones y imaginando soluciones, y resulta ser que ninguna se da. Las cosas son de una manera totalmente distinta. Aquí hay demasiados factores, aquí no hay, yo no creo que haya mente capaz de poder dominar y controlar todos los factores en una relación de causa y efecto. Pero sí quería llevarte a una parte que me pareció que me ha nutrido muchísimo. En el año 1867, en Nueva Zelanda, el ejército inglés tenía una confrontación con la tribu maorí. En realidad lo que pasaba era que la confrontación
no era por soberanía o por territorio, porque no sé por qué tanto los maorí como los ingleses sabían que ellos habían llegado. Unos primero, otros después, pero que ellos no eran autóctonos de Nueva Zelanda. Los maoríes eran polinesios. Hubo una guerra, la guerra fue cruenta. Llegó un jefe, un nuevo líder maorí, que se llamó Te Fiti. Te Fiti, aunque se escribe Tehuiti, en realidad en maorí se pronuncia Te Fiti. Y Te Fiti fue el inventor de la no violencia. Y como los barcos pasaban de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, hacia Nueva Zelanda, resultaba ser que yo estoy convencido de que Gandhi aprendió la no violencia de la experiencia de Te Fiti. Y Te Fiti lo que hizo fue la guerra de los arados. Ellos llamaron a un proceso de pacificación sin armas y declararon que las tierras les pertenecían a los maorí. Tierra que no hubiese sido ocupada por un inglés, al norte, al sur, al este y al oeste, cientos de maoris empezaban a arar la tierra. Por eso se llamaba, fue la guerra del arado. Ellos araban la tierra. El último colono inglés que se veía solo se retiraba hacia agruparse en alguna otra parte. Abandonaba la tierra, los maoris continuaban arando y continuaban sembrando. Y en eso pasaron 10 años. Te pregunto, ¿la no violencia es un conflicto puede estar involucrada en un conflicto bélico? Pues sí. La no violencia y la violencia son hermanas o hijas de una única conducta, que es la persuasión con el propósito de imponerse. Lo que cambia son los métodos de combate y las armas. Mientras que los ingleses tenían los métodos de combate de agrupación militar y las armas de fuego, los maoris tenían grupos organizados con un jefe responsable que realizaban operaciones de persuasión sin recurrir a la violencia y cuyas armas eran los arados. En 10 años Te Fiti logró que la población de maorí sobreviviera y no hubiera el genocidio que se venía ocurriendo antes de 1867. El mensaje y la conclusión es: nosotros fuimos invadidos por Cuba. Nosotros tenemos el derecho de expulsar a los cubanos. Tenemos el derecho de sancionar como traidores a la patria a todos aquellos que le dieron la entrada, le permitieron, los trajeron, los ocultaron y les dieron funciones que son funciones vitales para la seguridad del Estado, que se sometieron a las órdenes de militares extranjeros cubanos, que además están haciendo funciones de inteligencia en nuestro país, formando parte de un ejército sin llevar, durante un conflicto bélico, sin llevar el uniforme del ejército al cual pertenecen, lo cual los convierte en espías. Y haber traído y acumulado a personas que no son nacionales de ambos conflictos, que no son cubanos ni que son venezolanos, que por promesas y por recompensas han sido reclutados con el propósito de causar daño o ejercer violencia dentro del conflicto bélico. Y ahí hablamos de Hamas, podemos hablar de Al Qaeda, podemos hablar de los grupos de los hermanos árabes, de la FARC, de la ELN, de toda esa cuerda de agentes perversos y que son antihumanos.
para ellos hablar y decirles en una conferencia es que la persona humana queda siempre bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Sus neuronas no son capaces de entender lo que eso significa. No tienen estructura. No tienen estructura humana, no son humanos, son seres muy, pero muy primitivos. Qué gran lección nos ha dado, amigos de Buen Provecho, el doctor Luis Alejandro Aguilar. Nos ha dicho que, en pocas palabras, después de una disertación histórica sin precedentes, ojalá realmente lo hayan comprendido, como lo he entendido yo, que es que nosotros somos los dueños de nuestra libertad. Es que el arado se convierte, en nuestro caso, en la resistencia. Y resistencia es lo que estamos haciendo en estos micrófonos, en esta cabina y con nuestro invitado de hoy. Y aquí en Radio Caracas Radio, todos los días. Vamos a una pausa y ya volvemos para el final de nuestro programa de hoy. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, estamos en vivo y en directo literalmente porque Carolina sigue transmitiendo durante la pausa y tuve que interrumpir al doctor Aguilar porque estaba complementando su disertación acá. ¿En qué nos convertimos? Nos convertimos, doctor Aguilar, Luis Alejandro, en venezolanos que tienen la obligación de salvar a su país. Ahí llega la obligatoriedad de cada uno de nosotros en nuestros espacios ante una hegemonía comunicacional como la que tenemos. Los pocos que tienen acceso a internet, a las redes sociales, vamos a fijarnos cómo somos de fuertes, que sí tenemos una fortaleza. ¿Por qué soltaron a Luis Carlos, Carolina? ¿Por qué soltaron a Luis Carlos Díaz? Soltaron a Luis Carlos Díaz porque hubo una movilización inteligente, constante y sistemática de la denuncia de una detención que no debe haber ocurrido, de un abuso de poder, que llegó hasta la señora Bachelet, que no es la señora Bachelet, sino es la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y que como su cargo se lo exige, no podía permitir que un venezolano estuviese privado ilegítimamente de su libertad. Ahí hubo tortura psicológica, allí hubo tratos inhumanos y crueles contra él y contra su esposa que está enferma porque es paciente oncológico. Allí hubo terrorismo, allí hubo amenaza. Fue tan fuerte que hasta la señora Bachelet no se pudo callar. Pero esa fuerza poderosa de nosotros, los pocos que tenemos redes sociales, tenemos que multiplicarlo, llevarlo todos los días. Al que no puede leer, al que no puede escuchar programas de radio, al que no puede estar atento a la información porque no tiene acceso a ella. Entonces, de eso que has hablado, el arado en nuestro caso, es esta resistencia que hacemos todos los días, que cada uno de nosotros
tú en el día de hoy con tus conocimientos para compartirlos con nuestra audiencia, porque nuestro objetivo es educar y orientar, sobre todo en estas horas aciagas y de oscurantismo total. Unas palabras de despedida, porque tenemos 1 minuto para nuestra audiencia, y de antemano mi agradecimiento por haber estado con nosotros. El señor Villancos, creo que se llama Villancos, de Human Rights, dijo, no se aplican los convenios humanitarios porque en Venezuela no hay un conflicto armado. Hay que empezar a entender cuáles son los verdaderos términos. Te pregunto, la hegemonía comunicacional ejercida las 24 horas del día con una red de emisoras de radio AM y FM sobre Venezuela, con contenidos pro revolución, contra democracia, instituciones republicanas, más la aplicación de psicología social, que es la técnica. ¿Sabes cuál es la facultad más difícil de entrar en Cuba? La facultad de psicología. Porque la psicología es el mecanismo de control, es el mecanismo, es el instrumento, es el arma. El arma es el instrumento con el cual causas la persuasión. Todos los elementos de corte psicológico que vienen dentro de la receta cubana no son fusiles con pólvora, son elementos, instrumentos de persuasión de corte psicológico que se van aplicando a través de los métodos y los medios de comunicación y la hegemonía comunicación. Y podría añadir y tergiversación de la información y de la verdad. Porque de eso se trata la propaganda. Claro. De eso se trata la propaganda. Y esa es la psicología, el control a través de la... En esa estamos. Entonces, gracias, Luis Alejandro, por este excelente programa que nos has dado el día de hoy. Te lo agradezco muchísimo, me encanta estar contigo. Invitado permanente para nosotros, sobre todo para aprender. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias a Carolina, que nos hizo el favor de transmitir desde su cuenta de Twitter en vivo este programa. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho en la medida de vuestras posibilidades. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno